transitorio, todo nos está frustrando a nosotros. Son las 7 de la noche en La Paz, Bolivia, donde se espera la respuesta del gobierno interino a la advertencia hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas para contener la inestabilidad. Y son las 2 de la madrugada en Teherán, capital de Irán, donde siguen las violentas protestas a causa de un aumento en la gasolina que triplicó los precios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz domingo. Bienvenidos a esta, la primera edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo del Estudio 6 en la sede mundial de CNN en Atlanta. Comenzamos. Es una clara y contundente advertencia que le hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno interino de Bolivia tras la publicación de un decreto por la presidenta interina Jeanine Áñez sobre las facultades de las Fuerzas Armadas. La CIDH denuncia que el documento estimula la represión violenta cuando Bolivia sigue inmersa en la inestabilidad causada por una profunda crisis política. Esto es lo que sabemos. La CIDH se refiere al decreto supremo número 4078 sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en Bolivia, emitido el pasado viernes 15 de noviembre. Según la comisión, el decreto, y cito, desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. En respuesta, el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, dijo la noche del sábado que el decreto no representa de ninguna manera, vuelvo a citar, una licencia para matar, y que su fin es pacificar al país. Los paros cívicos y bloqueos viales en Bolivia están causando desabastecimiento, lo que aumenta la frustración de muchos ciudadanos que quieren que se defina pronto el futuro político del país. Nuestro enviado especial, Gustavo Valdés, nos cuenta qué tan grave es la situación desde La Paz. Somos hermanos, señora, démonos la mano como hermanos. Un intento de reconciliación. Todos queremos vivir en paz. Y es que la simple tarea de llenar la canasta básica se puede convertir en un tema político. Por el desabastecimiento que sufre el país luego de semanas de conflicto. Pues no hay carne, no está llegando carne. Claudia Solís dice que normalmente vende una vaca completa al día. Explica que los bloqueos aún no se han levantado totalmente, lo que complica la llegada del producto. Este gobierno transitorio, todo nos está frustrando a nosotros. La presidenta interina, Jeanine Áñez, asegura que su gobierno ya está buscando solución al problema del desabasto, aunque no dio detalles específicos. Salgo en conjunto con el Ministerio de Defensa, con el Ejército del país, con la Policía Nacional, porque creo de que el pueblo boliviano no tendría por qué estar sufriendo desabastecimiento. Y si algunos le dan el beneficio de la duda... Nosotros queremos que se tranquilice ahí, listo, ahí va, ahí todo ya se va a solucionar también ahí todo. Yo no soy del más, ni del menos, ni del Camacho, ni nadie. A pesar de declararse apolítica, Janet López dice que es imposible ignorar la sombra que deja Evo Morales. 14 años no nos ha faltado nada, en 14 años no nos ha faltado arroz, azúcar, pollo en abundancia. Ahora dice que solo obtuvo unos cuantos pollos que llegaron vía aérea y el precio subió de 14 a 20 bolivianos el kilo. El problema es del vandalismo que hizo que cierre el mercado y entonces ya viene la especulación, es lógico. René Lobato dice que ese vandalismo no tiene nada que ver con el gobierno de transición y asegura que el sufrir unos días sin carne es un sacrificio que vale la pena
por el futuro del país. Porque este movimiento ha sido democrático del pueblo. Necesitamos trabajar, necesitamos que nuestros hijos vayan al colegio, que dejen trabajar a la presidencia, que es transitoria, no es que se va a quedar. Pero hasta ahora no se sabe con certeza cuánto durará este gobierno de transición. Pero prorroguismo o malintencionadamente alargar el poder, no hay ninguna intención de aquello. Y mientras las elecciones aún no tienen fecha, en las calles, la escasez y el regateo son moneda corriente cuyas consecuencias políticas están por verse. Gustavo Valdés, CNN, La Paz. El gobierno interino de Bolivia anunció este domingo la llegada de 60 toneladas de carne para paliar la escasez del producto en los mercados de La Paz y El Alto. El ministro de la Presidencia, Jorge Justiniano, dijo que el cargamento llegó a través del puente aéreo que habilitó el gobierno y que en las próximas horas recibirán otros productos de primera necesidad para las familias tras el desabastecimiento provocado por bloqueos de carreteras en medio de la crisis política existente. Y precisamente el desabastecimiento en Bolivia es el primer tema del programa. ¿Cuál es la causa principal de este problema? ¿Bloqueos o paros de producción? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomosCNN con la etiqueta numeral Mirador Bolivia Escasez. El cuerpo diplomático venezolano que estaba acreditado para representar al cuestionado presidente Nicolás Maduro en Bolivia regresó la madrugada de este domingo a Venezuela. Los funcionarios tuvieron que abandonar el país luego de que el gobierno interino de Bolivia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, expulsando al equipo consular y declarando a Maduro como persona non grata. En respuesta a esta medida de Bolivia, Maduro dijo, y cito, que la salida de la delegación se debe al grotesco golpe de Estado contra el presidente legítimo Evo Morales Ayma. Mientras que el sábado el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido como presidente interino del país por más de 50 países, Juan Guaidó, dijo en medio de una comunicación con la presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, que espera designar representantes diplomáticos ante Bolivia en los próximos días. A poco más de un mes del fin de las protestas en Ecuador en contra del alza de los combustibles, que fue derogada, un médico y una manifestante que resultó herida cuentan a CNN cómo sus actividades normales se han visto afectadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó una misión de observación que advierte algunas preocupaciones, mientras que el gobierno sigue dialogando con diferentes sectores para acordar nuevas medidas económicas que cubran las necesidades de financiamiento del país. Ana María Cañizares nos cuenta los detalles desde Quito. Decenas de vidrios siguen rotos en este centro radiológico ubicado al frente de la Asamblea Nacional en Quito, una zona crítica durante los 11 días de protestas en Ecuador. Este edificio, con gran parte de su estructura de vidrio, se convirtió en blanco de ataques y saqueos. Ha transcurrido poco más de un mes del fin de las manifestaciones y Guillermo Montes, médico y dueño de este centro, cuenta que está haciendo un gran esfuerzo para seguir ofreciendo sus servicios. A mí me saquearon prácticamente, se llevaron equipos médicos que no saben ellos ni para qué se usa. Los proyectiles ingresaban desde la asamblea y rompieron los vidrios. Al quedar totalmente... Los vidrios rotos quedaron expuestos. Prácticamente fue un vandalismo el que hizo, toda la gente entró, empezó a coger lo que veía y no es que se llevaban, sino el objeto era destruir. Y lo quemaron todos al frente de este edificio. El doctor Montes indica que durante las protestas el centro radiológico no atendió y permaneció a merced de los enfrentamientos. Asegura que las pérdidas ascienden a $30.000 y que paulatinamente ha empezado a renovar el equipo que fue robado y quemado. Fue una situación muy triste, mucho temor. En la vida va a volverse a repetir y no tiene que volverse a repetir. Con ellos que les cuento. Quien también sufrió los estragos de las protestas fue Laura Carrión, artista y madre de 4 hijos. Cuenta que salió a rechazar las medidas económicas y a apoyar como voluntaria en los albergues. Sufrió un impacto en el oído izquierdo. No sabe exactamente cuál fue el material, pero dice que provino de agentes policiales. Su caso está siendo investigado. Yo viré la cabeza justo al momento que iba a llegar la bala, yo viré la cabeza. Y la bala me llegó a esta parte de aquí. Entonces dañó mi oreja. Una fractura de cráneo. Son 5 centímetros, es casi un cuadrado que está aquí.
Está fracturado y se extiende la fractura hacia atrás. Carrión no ha podido retomar sus actividades. Ella da talleres de música con instrumentos de viento. Por prescripción médica no puede tocarlos para evitar complicaciones debido a la lesión auditiva. Sin embargo, asegura que está dispuesta a volver a protestar en la calle. No nos van a hacer tener miedo, sí. No, o sea, si el paro vuelve, yo vuelvo al paro, sí, porque es defender a mi familia también. Gracias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó la misión de observación en Ecuador el 30 de octubre y presentará un informe en diciembre sobre las protestas. Por su parte, el presidente Lenín Moreno, quien se mantiene dialogando con diferentes sectores sociales, se comprometió a tomar las medidas legales correspondientes si el informe final de la CIDH determina que se cometió algún exceso. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. Las imágenes y los testimonios hablan por sí solos. Ecuador a un mes del inicio de las protestas. El segundo tema del programa. ¿Qué dejaron las manifestaciones para el país? ¿Se resolvieron los problemas de fondo? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter. Es @RafaelRomosCNN con la etiqueta numeral Mirador Ecuador número 1, un mes. 2 familias devastadas por la tragedia, una fiscal suspendida a prisión por sospechas de haber recibido sobornos para liberar a 2 feminicidas y otro suspendido. Lo ocurrido en estos casos pone en tela de juicio el papel del Ministerio Público en República Dominicana, justo cuando se conmemora el mes de la no violencia contra la mujer. Jessica Hasbun nos envió el siguiente informe desde Santo Domingo. Voy a decir toda la verdad de lo que se me acusa. Soy inocente. Unos $2.800 habría recibido la directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández, como soborno para liberar a Joan Manuel Ramírez a través de un acuerdo, según documentos de la Fiscalía Regional. ¿Es verdad que fue por celos? Ramírez entonces cumplió solo 1 año y 6 meses de prisión por tentativa de asesinato, al reconocer que había apuñalado a su pareja en el 2017. El abogado de la fiscal sostiene que su cliente estaba autorizada para ofrecer la liberación del reo. No es la única autorizada, ni pudo ser la única autorizada, ni tenía la facultad única para autorizar un acuerdo. Para eso Margarita tiene su jefe, que le busque el Procurador General de la República, que priva de hacer show mediático, que con Margarita no tendrá show mediático. Ella lo firmó sin la autorización del Director Nacional de Persecución, violentando así una instrucción. Por eso ella se suspende y se le inicia un juicio disciplinario. Para que estos acuerdos se concreten, también hace falta que la víctima acepte la liberación de su agresor. Sí, hubieron personas que dijeron que sí, que ella había firmado. Que él que había salido en libertad era porque ella había firmado. Yo le pregunté a ella varias veces, y ella me lo negó a muerte, que ella no había firmado nada. Mercedes Domínguez lamenta que la justicia le fallara a su hermana Juana. El 4 de noviembre fue golpeada brutalmente y asesinada por asfixia. El mismo hombre es el sospechoso del crimen. Si él hubiese permanecido encarcelado, claro que se había podido evitar. ¿Cómo firmó esto? La fiscal está suspendida, arrestada y acusada de asociación de malhechores, falsificación de documentos, soborno y prevaricación. Su jefe, el fiscal de la provincia, también está suspendido y bajo investigación, pero no enfrenta cargos penales hasta ahora. CNN lo contactó, pero no ha obtenido respuesta. El Código Procesal Penal, en su artículo 363, 364, no establece que persecución tiene que ver con ningún acuerdo. Eso es show mediático. Son los titulares de jurisdicciones que tienen que ver con los acuerdos. Joan Ramírez cumple prisión preventiva por la muerte de Juana. CNN ha tratado de localizar a su defensor público, hasta ahora sin éxito. La muerte de Domínguez ocurrió 3 meses después del asesinato a tiros de la abogada Anibel González, también a manos de su expareja, quien luego se suicidó. Antes de ese desenlace, se había declarado culpable de tentativa de asesinato y violencia de género. Tras un primer acuerdo firmado por la misma fiscal, una comisión que investigaba el caso desde hace 2 meses no pudo evitar la segunda tragedia. Las investigaciones no se pueden hacer como que la entramos como una galletita que la entramos en un horno y salió en 5 o 10 minutos. Es decir, las investigaciones llevan su tiempo.
En el transcurso de las investigaciones, lamentablemente sucedió el hecho. Duraron mucho tiempo investigando y lamentablemente hoy Juana es otra víctima del Estado Dominicano. Los delitos tipificados serían contubernio ilícito entre abogados, fiscales e incluso con particulares, donde se cobraron altas sumas de dinero para lograr dicha libertad, según documentos del Ministerio Público. Con ella yo sí llegué a un acuerdo para ver el tamaño de la red de corrupción que había ahí, para uno poder esclarecer el caso. Porque en el caso de Aníbal González se le notificó a la Procuraduría General de la República de esa situación. Y estamos hablando de que el investigado se está investigando a sí mismo. Cientos de personas se manifestaron frente a la sede del Ministerio Público exigiendo una ardua investigación, tanto en el caso de Aníbal como en el de Juana. La Procuraduría asegura que no se descarta que otras personas pudieran ser imputadas. Para CNN, Jessica Hasbun, Santo Domingo. Y al regresar a Mirador Mundial, el caos reina en muchas ciudades de Irán y las fuerzas de seguridad lanzan una advertencia. Y más adelante, ¿qué de tan mal gusto es tomarse un selfie con un animal? Veremos qué está haciendo el gobierno de Costa Rica para evitar una práctica dañina para la vida silvestre. Nuestros temas de conversación en redes sociales: numeral Mirador Bolivia, escasez. El segundo es Mirador Ecuador, un mes. Y este último, numeral Mirador Selfies. Como siempre, recibo sus comentarios y opiniones. @RafaelRomoCNN. Desacostúmbrate a contar gigas. ¿Qué medidas debe tomar el gobierno interino de Bolivia para pacificar al país? ¿Qué se puede hacer para hacerle frente al problema del desabastecimiento? Es el tema que quiero tratar con mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Paul Antonio Coca, abogado y analista político, que nos acompaña en vivo vía Skype desde La Paz. Bienvenido, abogado, a Mirador Mundial. Gracias por estar con nosotros. Me llamaba la atención un mensaje que ponía este sábado en su cuenta en Twitter. Decía: La Paz a estas horas, no hay pollo ni carne de res, no hay pan, garrafa de gas a 200 bolivianos, que entiendo que es algo así como poco menos de $30. No hay carburantes, tensión por doquier. ¿Cómo nos puede describir la situación a esta hora, abogado? Bienvenido, lo escucho. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en CNN, saludar a todos aquellos que nos ven y, por supuesto, un gran y fraternal abrazo a tu persona y a toda mi patria, a mi querida Bolivia. En estos instantes, la ciudad de La Paz se encuentra bastante delicada en la situación económica, política y social, debido a que hay desabastecimiento de alimentos básicos, como bien mencionabas y como bien coloqué en mi cuenta de Twitter. Además de eso, que siempre hay las amenazas de vandalismo y tomas de lugares privados, hogares, casas y sobre todo entidades públicas también. Por ejemplo, en la zona sur donde yo vivo, la circunscripción 7, nosotros como vecinos nos hemos organizado para defender de los vándalos, de las personas que quieren ir directamente a saquear por el simple y gusto de querer hacerlo. Evidentemente se anunció un envío desde Santa Cruz de la Sierra de 3 toneladas de alimentos a la ciudad de La Paz, pero nosotros sabemos que entre las ciudades de La Paz, El Alto y alrededores, que hacen alrededor de 1.200.000 personas, puede ser insuficiente. Entonces la situación está así en la ciudad de La Paz de una manera lamentable y estamos prácticamente al borde de lo que es la asfixia. Abogado, la situación que me describe sugiere que las fuerzas del orden se ven rebasadas ante esta situación. Así es, tomar en cuenta de que ha sido primero la Policía Nacional la que ha estado rebasada y ha solicitado apoyo a las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto que la salida de las Fuerzas Armadas ha significado un poco de tranquilidad, no solamente en La Paz, en Santa Cruz y en otras regiones donde había algunas situaciones de problemas, prácticamente nosotros tenemos de que todavía los contratiempos siguen. La ciudad de La Paz tiene una entrada y la entrada se llama la Ciudad del Alto. Y es la Ciudad del Alto en este instante en el departamento, el epicentro de donde nosotros, los paceños, estamos bastante asfixiados. Inclusive no tenemos carburantes. En la Ciudad del Alto muchas personas afines al movimiento al socialismo lo que han hecho es cavar zanjas
en la planta de Sencata, que es la que provee a toda la ciudad de La Paz y a la misma ciudad del Alto de carburantes, por ejemplo. Han hecho en la vía pública destrozos y zanjas para evitar que pasen ambulancias, para evitar que pasen inclusive carburantes o vehículos con alimentos a la ciudad de La Paz. Abogado, me quedan unos 40 segundos. Antes de despedirme, quería preguntarle sobre una cuestión que señalaba el expresidente Evo Morales en esta cadena, entrevistado en la Ciudad de México por Carmen Aristegui en la noche del viernes. Decía que Bolivia tiene dos presidentes, presidenta de facto, término de él, no mío, Janine Áñez, y Evo Morales, dice, porque su renuncia no ha sido ratificada por la Asamblea. ¿Cuál es su opinión, abogado? De acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, los artículos 169 y 170 de la Constitución Política del Estado, el señor Evo Morales Ayma ya no es presidente de Bolivia. En el momento en que él presentó su carta, claro, había un detalle que yo lo observé en su momento, no decir revocable, la carta de renuncia, pero en el momento en que el ahora expresidente Evo Morales va a México, abandona el país, ya prácticamente ha dejado por mandato constitucional de ser el presidente boliviano, razón por la cual se ha elegido en una sesión bastante tensa y complicada a una presidenta que es la que está gozando del reconocimiento de varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil y Rusia, es decir, no son países menores en el ámbito y el contexto mundial. Entonces, las palabras del expresidente Morales no son las adecuadas correctamente, y él tendría que entenderlo, ya que ha sido 8 años diputado y ha sido 13 años presidente. Entonces, él tiene que entender que cuando una persona abandona el cargo, abandona el país, prácticamente ha hecho un abandono de funciones, y razón por la cual la legislación boliviana no reconoce la figura de un cargo ausente. No hay la figura del vacío del poder, por si acaso. Le agradezco a Paulo Antonio Coca, abogado y analista político, quien nos acompañaba en vivo desde La Paz. Gracias por el contacto, abogado, y hasta la próxima. A continuación... Gracias, abogado. A continuación, en su segmento de opinión, Carlos Alberto Montaner, colaborador de CNN, analiza la oleada de manifestaciones en varios países del mundo y opina sobre las razones tras estas protestas. Hay o hubo recientemente manifestaciones populares en Hong Kong, México, Chile, Ecuador, Bolivia, París, Cataluña y otras naciones, regiones o ciudades. Es imposible obtener un mínimo común denominador que explique qué sucede en el planeta. En algunos lugares las manifestaciones son a favor de la libertad y en otros, como en Chile o en México, son, y es mi opinión, contra las instituciones democráticas y contra la propiedad, ya sea pública o privada. Supongo que hay que creerles a Maduro y a Diosdado cuando dijeron que se estarían cumpliendo los planes del Foro de Sao Paulo. Pero eso, de ser cierto, no sería el único factor desencadenante de la crisis que se vive en la región. Existe el elemento de la imitación. Si se imitan las absurdas matanzas escolares, ¿cómo sorprenderse de que unos muchachos de secundaria, estimulados por el trayazo de adrenalina, se diviertan destruyendo vidrieras ajenas y dando inicio a saqueos generalizados? A mi juicio, el precio del transporte público o de la gasolina, el monto de las pensiones o las desigualdades sociales, más que razones legítimas que pudieran serlo, son coartadas para tratar de explicar conductas delictivas. Frente a esos comportamientos, lo peor que puede hacerse es el apaciguamiento. Lo hizo Andrés Manuel López Obrador en México cuando opinó que las abuelas debían castigar a sus nietos vándalos. Y lo hizo Sebastián Piñera en Chile cuando aceptó el argumento de los pirómanos para no usar la mano dura. Si existen códigos penales, hay que acatarlos, aunque sea incómodo. Es la única forma de que prevalezca la democracia liberal. El principio de entropía, esa tendencia innata a la desorganización, también opera en las estructuras sociales. La aplicación de leyes justas es la única manera de demorarlo. La opinión de Carlos Alberto Montaner, escritor y analista político de CNN. Montaner forma parte de la diversidad de opiniones de nuestra cadena. Volvemos.
Racismo en la Isla del Encanto. A Gloria Sacha Antonetti, el orgullo por sus raíces negras la motiva a luchar contra la discriminación. Se convirtió en activista y escritora hasta lanzar una revista étnica que utiliza como plataforma para combatir la desigualdad, la discriminación y el racismo del cual ella ha sido víctima desde pequeña. Rafi Rivera nos cuenta más. No quiero que me digan más nada de mi color. Nadie más es tan negro como yo. Las palabras de sus cuentos y el sonido de los tambores son perfectos aliados de su mensaje contra la discriminación racial, que desde hace mucho tiempo golpea la piel de la activista y escritora puertorriqueña Gloria Sacha Antonetti. El rechazo que ha sentido por ser negra no solo le ha causado dolor, también la ha fortalecido. Uno vive con coraje, no puedo decir que no, pero yo creo que lo poderoso está en cómo nosotros podemos transformar ese coraje por las experiencias que tenemos que son negativas y cómo lo convertimos en aspectos positivos y en herramientas. El ritmo de las canciones afroantillanas la acompaña y hace atractivo su mensaje. Desde hace algún tiempo, Antonetti se dedica a escribir cuentos infantiles que tienen como tema central el racismo. Visita escuelas, da charlas y habla abiertamente del problema a los más chicos. No hay conciencia de racismo en Puerto Rico y lamentablemente una de las cosas que pasa es que negamos que existe racismo. A sus 38 años, todavía lleva marcado en el corazón la cruda experiencia que de niña le hizo saber lo que era la discriminación. La primera memoria de violencia racista fue en 3er grado. Una niña me hizo un comentario, ¿verdad?, que están muy vivas sus palabras, donde ella me dijo: tú serías bonita si no fueras negrita. Sus días no volvieron a ser iguales. Era como si hubiera nacido una nueva mujer. Fue un proceso de descubrimiento de las diferencias que se viven por ser negra, y también fue un cuestionamiento para mí, porque yo decía, pero es que ella me está diciendo esto y yo lo que yo veo cuando me miro en el espejo es belleza. La realidad de la discriminación racial en Puerto Rico va más allá de lo que ha sentido Antonetti. Un estudio realizado de 2009 a 2013 por el Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico en Calley reveló que hay más desempleo y menos acceso a la salud en la población negra de la isla que en otros segmentos. Tú no te vas a sentir cómodo nunca estando en esos espacios, ni de llegar a la universidad, de poder tener unos trabajos que también tengan una paga digna por lo que tú haces. Siempre hay unos espacios específicos, particularmente a la mujer. La mujer negra se le ven espacios, ¿verdad?, de domésticos, de limpieza. Y así es que decido emprender con el proyecto de revista étnica, que para mí es muy importante porque viene a eso, a visibilizar la belleza de la mujer negra, de los hombres negros, a través de un medio de comunicación. La publicación comenzó en 2018. Antonetti considera que se ha convertido en un espacio para las voces marginadas. Mi propuesta con revista étnica es que se vea esa belleza de lo que somos, que podamos presentar a través de la estética, la moda, el conocimiento, las aportaciones de muchas negras y muchos negros, que se vea nuestro poder y que tengamos ese espacio de dignidad. Pese a que su labor es efectiva, en el día a día todavía se topa con eventos que le recuerdan el que sufrió cuando niña. Cuando voy a una visita a la farmacia, como cualquier otra persona, y mi visita está velada por el guardia de seguridad, y ahí veo el temor en otra persona porque de pronto estamos en una calle solas y hay una mujer negra, que soy yo, que representa una amenaza. Pero esos rezagos la llevan a un solo camino, el de seguir fortaleciendo su lucha. Tenemos una gran oportunidad creando espacios de representación, particularmente en los medios de comunicación, poder activarnos. Yo creo que el proceso de ser activista desde nuestras comunidades es muy importante para que nosotros podamos avanzar la lucha en contra del discrimen racial y el racismo.
Digámosle no al tráfico de personas. Ese fue el mensaje de un foro realizado el jueves en Washington que unió a activistas, legisladores y sobrevivientes tanto de Estados Unidos como de México con este fin. En el evento se lanzó la llamada Alianza para ponerle un fin al tráfico humano, con la que se pretende crear conciencia de que actualmente hay personas que son secuestradas y forzadas a prostituirse en los dos países. Una sobreviviente afirma que los países o estados que pretenden legalizar la prostitución se convertirían en cómplices de secuestradores que obligan a sus víctimas a prostituirse. Legalizar la prostitución sería un error fatal para las sociedades, porque la prostitución es una puerta para el tráfico de humanos, para la explotación laboral, sexual. No hay ninguna manera por la cual pueda ser justificado, y la gente que gana dinero de la prostitución y tal no son directamente las trabajadoras, son los explotadores. El castigo. Bueno, y el evento fue organizado por el congresista federal Pete Olson, quien representa el Distrito 25 en el área de Houston. Olson le dijo a CNN que la sociedad tiene que estar consciente de que el secuestro y tráfico de personas es una realidad actual tanto en México como en Estados Unidos, y que es necesario crear una cultura de denuncia para luchar contra este delito transnacional. Volvemos. ¿Un selfie como souvenir con un animal silvestre? La respuesta es no. La propuesta de Costa Rica contra una práctica usual ya cala entre los turistas nacionales y extranjeros que disfrutan de la naturaleza de este país. La respuesta de las autoridades es que se tomen mejor una foto con un peluche, algo que, como nos informa Yanane Villanueva desde San José, contribuye con una campaña para frenar un comportamiento dañino para los animales. Pita y Simón están a punto de abordar un avión que las llevará a su casa en Australia, después de unas vacaciones en Costa Rica. Regresan con un mensaje: Stop selfies with animals. No a los selfies con animales. Claro que ellas sí se tomaron una foto, pero con animales de peluche, en un puesto ubicado en el aeropuerto, como parte de la campaña de concientización que lanzó Costa Rica a finales de octubre. Ha sido maravilloso. Hemos visto mucha vida salvaje, pero también aprendí acerca de malos tratos y de la gente muy cerca de animales en su hábitat natural. Por eso pienso que la campaña es realmente importante. Pienso que es una excelente idea ayudar en el control y que se cuiden los animales correctamente y dejarlos en su vida natural. La iniciativa busca frenar los selfies con especies salvajes. En vez de eso, como gesto de protesta, propone colgar imágenes en redes sociales con animales de peluche. Según un estudio publicado por la World Animal Protection para Latinoamérica, el 54% de las 249 atracciones que se encontraron en línea ofrecieron contacto directo con animales, incluido sujetarlos para fotos o selfies. Estamos en un ranking internacional malo, es una mala nota, estamos en el número 7 del mundo en selfies crueles con la vida silvestre, y lo que queremos es salir completamente de ese ranking. Somos el primer país del mundo que está tomando acciones concretas para poder disminuir la crueldad con la vida silvestre, y lo que queremos es que los turistas puedan seguir viniendo, puedan seguir tomando fotografías que no los ponen en riesgo a ellos ni a la vida silvestre. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, el comportamiento natural de un animal silvestre ante la presencia humana es alejarse o huir. Entrar en contacto directo con personas le causa estrés y sufrimiento. Así que mejor con estos. La familia costarricense Ulate Rodríguez dice que su comportamiento empezó a cambiar con la campaña y quieren extender el mensaje. Y al final estamos irrumpiendo, ¿verdad?, su hábitat, su desarrollo. Entonces, después de la campaña pensamos un poquito mejor. Sí, digamos, uno buscaba que fuera lo más cerca posible, y ahora la idea es que no sea tan así. ¿Te parece bien? Es mejor, sí, claro. Son muy hermosos como para perjudicarlos, entonces para eso tenemos los peluches. Genial, hay que cuidar a los animalitos, ¿no? La naturaleza, pura vida, como dicen. La propuesta concientizadora durará 2 años y esperan que se extienda al resto de Centroamérica. Para CNN, Yanane Villanueva, Alajuela, Costa Rica. Más claro,
O así quedamos. Este es el tercer tema del programa, tomarse selfies con animales. ¿Qué opinan de la nueva campaña del gobierno de Costa Rica? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN con la etiqueta numeral Mirador Selfies. Cecilia me dice, hemos vivido días oscuros, atentados en las plantas de gas y los yacimientos por parte de venezolanos que trabajaban dentro de esas plantas y tanto los atentados y desabastecimiento, y es por culpa de movilizaciones y bloqueos instados por Evo Morales. Mirador Bolivia escasez, me dice Alejandro. Dirigentes instruidos por Evo Morales están utilizando a hermanos campesinos como carne de cañón para que exista muerte y heridos, de esta forma justificar su tesis de golpe de Estado. A Evo Morales no le interesa la vida de los campesinos. Tenemos otro mensaje, este viene de Silvia, y me dice también en el tema del desabastecimiento que se debe a los bloqueos en la zona del Chapare y en La Paz por personas afines al expresidente de Bolivia. No dejan ingresar los alimentos, perjudicando a los citadinos y a los productores que han tenido pérdidas económicas. Uno más, este viene de Yesenia, me dice, estimado Rafael Romo, los bloqueos de carreteras son organizados y manipulados por sectores de Evo Morales y todo su equipo, siendo que las empresas nacionales con gran esfuerzo siguen produciendo y haciendo lo posible para abastecernos. Les agradezco todos los mensajes, su participación en este programa y por supuesto su atención. Soy Rafael Romo desde Atlanta. Les recuerdo que los fines de semana también hay noticias. Hasta la próxima.